hemisferio izquierdo y lenguaje. El lenguaje es una de las funciones superiores del cerebro características del ser humano, siendo una de las formas básicas para interactuar con otros en el acto comunicativo. Su desarrollo se sustenta a partir de estímulos verbales entregados por el entorno y de estructuras anatomofuncionales. Las capacidades que muestran ambos hemisferios con respecto al lenguaje son bastante diferentes, siendo el hemisferio izquierdo el dominante. El lenguaje se distingue en tres componentes: el contenido, la forma y el uso. Podemos atribuir el contenido y la forma al hemisferio izquierdo, mientras que el uso estaría relacionado directamente con el derecho. Los sistemas funcionales del lenguaje son tres: el sistema operativo o instrumental, el sistema semántico y el sistema intermedio organizado modularmente. El sistema operativo instrumental ocupa la región perisilviana del hemisferio dominante y que incluye el área de Broca y el área de Wernicke. El área de Broca es el sistema involucrado en el ordenamiento de fonemas en palabras y de estas en la oración. Básicamente se encarga de la producción del lenguaje y existe también una subunidad encargada de la prosodia. El área de Wernicke, importante para el lenguaje expresivo y para la comprensión del lenguaje, es un procesador de los sonidos del habla que recluta el input auditivo para que se establezcan como palabras y se utilicen en evocar conceptos. Su función es la descodificación fonémica y no la interpretación semántica. También se encarga de establecer conexiones entre las áreas auditivas y el resto del cerebro a través de la circunvolución angular y la circunvolución supramarginal. La circunvolución angular asocia sonidos con imágenes visuales o somestésicas para atribuir un significado a lo escuchado. La circunvolución supramarginal más el fascículo arqueado son decisivas en el procesamiento fonológico. Existe un tercer componente dentro del sistema instrumental, ubicado en la región parietal inferior, que participa en la memoria fonológica de corto plazo. Este se conecta con las regiones posteriores del lenguaje a través de dos vías: la vía directa córtico-cortical y la vía córtico-subcortical. La vía directa córtico-cortical empleada con el aprendizaje asociativo e implica un control más elevado y consciente. La vía córtico-subcortical, que involucra los ganglios basales del hemisferio izquierdo y el núcleo anterolateral del tálamo, relacionada con el aprendizaje de hábitos. El cuerpo estriado se encarga de la iniciación y fluidez del discurso. Circuito, área de Wernicke, tálamo óptico y área de Broca, fundamental para el monitoreo semántico del enunciado. El sistema semántico y el sistema intermedio organizado modularmente. Sirve de mediación entre los dos anteriores y se ubica alrededor del sistema instrumental. Está, como su nombre lo dice, organizado en módulos y cada módulo participa en distintos tipos de conceptos y palabras. Innatismo y genes. El enfoque innatista: según Chomsky, el lenguaje humano es capaz de transmitir un número ilimitado de significados, combinando sonidos utilizando reglas gramaticales o códigos específicos. Establece dos grandes principios: el principio de autonomía y el principio de innatismo. El principio de autonomía es el cual trata de un lenguaje independiente de otras funciones. El principio de innatismo: las capacidades del lenguaje no pueden aprender asociativamente, es innato. Plantea que hay un conocimiento específico de la propia lengua y que no es controlada por la inteligencia general y tampoco se aprende. En otras palabras, todos nacemos con un esquema innato, solo humano y genéticamente hereditario. Este dispositivo contiene la gramática universal. Uno nace con este dispositivo y empieza a recibir unos estímulos lingüísticos primarios. Genes y lenguaje. El ADN estaría compuesto por genes. Su función puede estar vinculada al desarrollo. El gen es considerado como la unidad de almacenamiento de información genética y unidad de herencia al transmitir esa información a la descendencia. Estos genes serían, junto a otros, factores responsables de la capacidad de formar un lenguaje. Estos genes conforman nuestro cerebro, que es el principal responsable del aprendizaje y desarrollo del lenguaje. El cerebro es responsable de la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje. Existen en el cerebro de zonas específicas en las que se asienta el lenguaje
e incluso las últimas investigaciones parecen apuntar a la posibilidad de la existencia en el cerebro de regiones dedicadas a procesar información tan específica como los sintagmas nominales o las estructuras métricas. La anatomía del lenguaje se describe como una red extensa de subcentros que serían responsables del funcionamiento lingüístico específico. El modelo más simple del lenguaje incluye la interconexión de 3 circuitos básicos. Un mecanismo que procesa secuencialmente elementos de diversa naturaleza, un dispositivo de memoria que permite mantener presentes dichos elementos mientras se opera con ellos, y en último lugar, un circuito de almacenamiento de información lingüística y extralingüística sobre los elementos que deben procesarse. El cerebro y áreas del mismo tendrían el papel hegemónico en lo que a la cognición respecta, todo ello provocado por esta herencia genética. Por tanto, si alguna de estas áreas resultaran muy dañadas, darían como resultado un TEL. Así es como se descubrió nuestro gen, el FOXP2. Este gen se adquiere durante el desarrollo embrionario temprano para la formación de las áreas del cerebro asociadas con el habla y el lenguaje. La destrucción de este gen hace incapaz el poder hablar correctamente. Nuevas evidencias del funcionamiento interhemisférico. Una de las estructuras interhemisféricas más grandes es el cuerpo calloso. Este tiene una gran importancia para el desarrollo y la conectividad cortical. Por lo tanto, el estudio relacionado por los cambios que se van produciendo con la edad puede entregar información sobre el proceso de desarrollo global normal y patológico. El funcionamiento interhemisférico consiste en la relación y transferencia inmediata y la unificación de la información sensorial recibida por los dos hemisferios, derecho e izquierdo. Esto hace que las personas se mantengan conscientes de lo que sucede en cada uno de ellos. Además, se encarga de otras funciones como la memoria, la atención, el nivel de alerta, las funciones auditivas del lenguaje y la conciencia de sí mismo.